En el ejemplo de hoy tendremos el movimiento de una partícula definido por medio de una función de velocidad en términos de la posición. Por lo tanto, vamos a reforzar el planteo con ecuaciones diferenciales y procesos de integración. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. En este caso desarrollaremos el problema 28 del capítulo 11 del Byram-Johnston. El enunciado y metodología de solución es exactamente el mismo para la edición 11 como para la edición 12. Lo que cambian son las unidades. En el caso de la edición 11 se nos dice con base en observaciones la velocidad de un atleta puede aproximarse por medio de la relación para v en términos de x, donde v y x se expresan en millas por hora y millas respectivamente. Si se sabe que la posición inicial era 0 cuando el tiempo era 0, determine la distancia que ha recorrido el atleta cuando el tiempo es de 1 hora. B. La aceleración del atleta en pies por segundo al cuadrado cuando el tiempo es 0. Y C. El tiempo requerido para que el atleta recorra 6 millas. Bien, entonces de partida sabemos que la partícula, que es el atleta, está en un movimiento rectilíneo para el cual en el tiempo igual 0 se encuentra en la posición inicial 0 y transcurrido el tiempo de 1 hora necesitamos saber cuál es su posición final, pues ya que la posición inicial era 0, la distancia que ha recorrido en ese tiempo de 1 hora es exactamente igual a la posición final. Y entonces trabajando con este primer ítem tenemos como información cómo evoluciona la velocidad en términos de su posición. Y debemos recordar que cuando estamos en un escenario de velocidad en términos de la posición, se va a cumplir que la aceleración también es función de la posición. Asimismo, el tiempo. De este modo, veamos las variables que se tienen que relacionar en el primer ítem. Tiempo, posición y velocidad. De este modo, vamos a iniciar el problema definiendo una función del tiempo en términos de la posición. Y ello lo vamos a lograr relacionando las tres variables que tenemos. Nosotros sabemos que el concepto de la velocidad instantánea nos dice que es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Vean que esta velocidad está definida como función, de modo que si la sustituimos en la ecuación, estaríamos obteniendo una ecuación diferencial de variables separables. Entonces la metodología de solución es enviar las variables que tengan t a un lado y las que tengan x al otro, de forma que nos quedaría que el diferencial de tiempo es equivalente a la función en el denominador y en el numerador de x. Integramos a ambos lados esta operación. Y es necesario que definamos los dominios de variación de las dos cantidades. Por un lado, el tiempo evoluciona desde 0 hasta cualquier cantidad t. Ya sabemos que es de 1 hora, pero dejémoslo expresado para cualquier tiempo. Por su parte, la posición debería de variar desde la posición inicial x sub 0. Pero ya que sabemos que es 0, podemos simplificarlo de esa manera. Y la posición final es x, una arbitraria cualquiera que vamos a buscar luego para el tiempo de 1 hora. Noten que si ahora realizamos la integración a ambos lados, a la izquierda la integral de dt es t y evaluada de 0 a t, obtenemos como resultado directamente t, mientras que a la derecha podemos extraer la constante del denominador y resolver la integral resultante. Y entonces acá vamos a colocar un asterisco porque vamos a trabajar esta integral por separado. Entonces titulamos: mi recomendación para resolver esta operación es que hagamos un cambio de variable. Vamos a decir que sea u los términos que están dentro del paréntesis del denominador, es decir, 1 menos 0,04x. Ahora derivamos a ambos lados. A la izquierda se obtiene du, a la derecha la derivada de 1 es 0 y la derivada del segundo término sería solo la constante que acompaña a la x con su derivada que es de x. Vean que podemos despejar el de x pasando a dividir el 0.04 y colocándolo negativo. Con ello podemos operar 1 entre 0.04
lo que nos queda menos 25 de u igual a dx. Y entonces sustituyamos en nuestra expresión. Mantenemos la constante. Y en el denominador tenemos u elevado a la 0.3. Mientras que en el numerador nos queda dx, lo cual era menos 25 de u. Y ahora podemos extraer esa nueva constante. Y el término u elevado a la 0.3 en el denominador, por leyes de potencias, puede pasar al numerador con el exponente negativo. Y ya esta integral es inmediata. Por su parte, primero voy a ejecutar la operación de las constantes, lo cual me da 10 tercios. Luego multiplicamos por la integral de u a la menos 0.3. Y veamos qué sencillo. Al exponente que ya tenemos, le sumamos 1. Y enviamos a dividir ese mismo exponente, 0.3 más 1. Ello evaluado de 0 a x. Acá directamente ustedes pueden hacer la operación de todas las constantes. Pueden emplear la calculadora haciendo menos 10 tercios por 1 entre menos 0.3 más 1. Y nos da menos 100 entre 21. Y u a la menos 0.3 más 1 nos queda como u a la 0.7. Y ya podemos regresar a la variable original que era x. De modo que obtendríamos la constante multiplicada por la función, pero elevada a la 0.7. Con este proceso ya podemos hacer la sustitución de los límites. Voy a dejar menos 100 entre 21 por fuera, extraemos un paréntesis, primero evaluamos x y nos daría exactamente la misma función. Ahora tenemos que restar la evaluación de 0, pero vean que sería acá en esta x hacerlo 0 y nos quedaría solo 1 elevado a la 0.7. Y recordamos por leyes de potencias que 1 elevado a cualquier número simplemente da 1, así que lo escribimos directamente. Y cerramos. Con ello hemos finalizado el proceso de integración. Devolvámonos a la dinámica. Habíamos quedado en esta integral y obtuvimos este resultado. Como pueden observar, esa es la relación que yo andaba buscando, una función del tiempo en términos de la posición. Y cabe destacar que para esta función los parámetros de entrada son el tiempo dado en horas y la posición en millas. Y ahora empleemos las condiciones finales que necesitamos evaluar. Podemos sustituir el tiempo por una hora y despejar la posición final x. Así que voy a sustituir t por 1 y el resto de la expresión queda igual. Sin problema podríamos ejecutar ese despeje en la calculadora. Simplemente transcribimos la ecuación tal cual y presionamos Shift Calc igual y obtenemos el resultado 7,15 millas. Sin embargo, vamos a reforzar matemática general despejando x para corroborar que sea ese resultado. Entonces, iniciando este despeje, voy a enviar este 21 al numerador y el 100 al denominador. Entonces nos queda menos 21 entre 100. Y ahora vean que del lado derecho se ha liberado todo este paréntesis. Por lo tanto, este 1 negativo puede pasar al otro lado positivo. Nos queda solo la función. Ejecutamos esta operación y nos da 79 entre 100. Siempre igualado a la función. Ahora acá tenemos varias alternativas, lo podemos hacer con un logaritmo si quisiéramos, pero yo les ofrezco esta metodología. Necesito cancelar este 0.7 en el elevado, entonces voy a elevar ambos lados por el valor inverso, es decir, voy a tomar el 79 entre 100 y lo voy a elevar a la 1 dividido entre 0.7. Lo mismo a la derecha, paréntesis, la función y elevado a la 1 entre 0.7. Con este proceso matemático, el 0.7 se tiene que multiplicar con este exponente y se cancela, liberándonos este polinomio. Y a la izquierda podemos operar en decimales. Ello nos daría 0,714. Y a la derecha ya tenemos la función. Y de acá sería una ecuación de primer grado, de forma que si despejamos x,
Este término pasaría a positivo y entonces el 0.714 negativo. De modo que nos queda 1 menos 0.714 entre 0.04 que estaba multiplicando a la x. Evaluamos esa operación y tenemos las 7,15 millas que habíamos obtenido antes igualmente con la calculadora. Y entonces esto a su vez representa la distancia recorrida. Es coincidente con la posición final porque la posición inicial era 0. Si la posición inicial no fuera 0, la distancia recorrida sí sería diferente a la posición final. Habría que restar las cantidades. Y ya con esta distancia avancemos a B. Aquí se nos solicita la aceleración del atleta en pies por segundo al cuadrado cuando el tiempo es 0. Entonces necesitamos definir una función para aceleración. Lo particular es que estará definida en términos de la posición y no del tiempo. Y entonces nos conviene emplear esta relación. Y entonces, si ya conocemos la función de velocidad, derivemos una vez con respecto a x. Así que acá a la izquierda, derivando, tendríamos 7,5. El exponente de 0.3 bajaría y nos quedaría el mismo paréntesis, pero elevado a la 0.3 menos 1. Y por regla de la cadena hay que derivar lo que está dentro del paréntesis, que nos daría directamente menos 0,04. Simplificamos. Hacemos todos esos productos, 7.5 por 0.3 por 0.04. Y ello nos da menos 0,09. Y en el exponente 0.3 menos 1 es menos 0,7. Ya podemos escribir entonces la aceleración como función de la posición. Tendríamos la función de velocidad multiplicado por la derivada. Ejecutamos este producto 7.5 por 0.09. Ello nos da menos 27 entre 40. Y para el paréntesis vean que también tenemos la misma base con diferente exponente. Entonces recordamos de leyes de potencias. Se mantiene la base y como hay un producto se suman los exponentes. 0.3 más menos 0.7, lo cual nos daría menos 0,4. Y con esto ya hemos generado la expresión de aceleración en términos de posición. Ahora ocupamos su valor cuando el tiempo es de 0. Pero veamos qué simple el análisis. Gracias a los datos iniciales, cuando el tiempo es de 0, la posición es 0. Por lo tanto, basta que evaluemos esa condición de posición. Así que simplemente sustituimos x por 0. Evaluamos y vamos a obtener menos 0,675 y este resultado estaría en millas entre hora cuadrada. Así que hay que convertirlo a pies por segundo. Para ello consideramos los factores. Primero que todo, una milla son 5.280 pies y una hora son 3.600 segundos. Y elevamos al cuadrado. Milla se cancela, asimismo hora, y entonces obtenemos una aceleración inicial de menos 275 por 10 a la menos 6 pies por segundo al cuadrado. No hay problema si lo escriben como menos 2,75 por 10 a la menos 4. Es lo mismo. Lista la parte B, avancemos a C. Aquí se nos solicita el tiempo para que recorra 6 millas. La ventaja es que ya teníamos una función que relaciona esas variables. Así que simplemente podemos evaluar la posición de 6 y obtener el tiempo. Entonces sustituimos. Operamos y obtenemos un tiempo de 0.83 horas. Y lo podemos transformar a minutos. Nosotros sabemos que una hora son 60 minutos y con ello obtenemos 49,9 minutos. Con este desarrollo se ha finalizado el ejemplo de la edición 11. Vamos a ver que en el de la edición 12 hay que hacer exactamente lo mismo, pero en unidades del SI. Aquí se nos dice lo mismo que el caso anterior, solamente que ahora nuestra función de velocidad está en kilómetros por hora y la posición en kilómetros. En el ítem A se pide nuevamente la distancia recorrida en una hora, en B la aceleración y en C el tiempo
tiempo para recorrer 6 kilómetros. Y entonces el proceso de solución es exactamente el mismo que el caso anterior. Vamos a iniciar extrayendo una función del tiempo en términos de la posición. Para ello usamos la definición de velocidad instantánea. Luego sustituimos la función y vemos que tenemos una ecuación diferencial de variables separables. Integramos a ambos lados colocando los límites. Luego dejamos un espacio para resolver la integral. Y dicha operación se ejecuta con un cambio de variable, donde vamos a obtener esta función. Luego regresamos a la dinámica, donde con esta expresión podemos sustituir el tiempo para una hora y despejar la posición final x. Luego vamos a llegar a este resultado, donde al operar nos va a dar 7,15, pero esta vez en kilómetros. Ya para el ítem B necesitamos la función de aceleración y utilizamos esta ecuación diferencial. Entonces derivamos una vez la velocidad en términos de la posición y ejecutamos el producto de la función de velocidad por su derivada. Vamos a obtener la misma función que el caso anterior y ahora tenemos que evaluar para el tiempo 0 la posición inicial, que es 0, y sustituimos en la x dicho valor. Vamos a obtener el mismo valor numérico que el caso anterior, pero esta vez en kilómetros por hora cuadrada. Así que es necesario hacer la conversión. 1000 metros son 1 kilómetro. Una hora, 3600 segundos. Y elevamos al cuadrado. Kilómetros se cancelan, así como la hora cuadrada. Y obtenemos una aceleración en la posición 0 de menos 52,6 por 10 a la menos 6 metros por segundo al cuadrado. Este era el único valor numérico que difería con respecto al ejercicio de la edición 11, pues acá en C, para determinar el tiempo para que recorra 6 kilómetros, simplemente bastaba con encontrar la imagen de 6. Y ello nos va a dar el mismo tiempo, 0,83 horas. Con lo cual, si lo transformamos a minutos, utilizamos el factor de conversión, 1 hora, 60 minutos. Y nos da el mismo tiempo, 49,9 minutos. Entonces vean que todo el planteo del ejercicio de la edición 11 puede ser perfectamente empleado en la edición 12. Nada más hay que tener cuidado con las dimensiones, pero el procedimiento es el mismo, por ello no lo repetí. Así que si existe una duda con este procedimiento de la edición 12, pasen a ver completamente el de la edición 11 y todo quedará claro. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinemática de partículas. Gracias por su atención.